hermanas, a usted que nos mira por las redes y a los que estamos aquí. Vamos a empezar el segundo tema de dónde van los muertos. La vez pasada vimos dónde van los cuerpos, y esta ocasión vamos a mirar de dónde van los espíritus de los muertos. Amén. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 14 del libro de Job, en el versículo 5, es decir, el libro de Job, capítulo 14, versículo 5. La palabra del Señor la leemos en el nombre de Jesús y dice: ya que sus días están determinados y el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que nadie pueda pasarlos. Amén. Oramos una vez más al Señor y le decimos: ya que sus días, Padre Santo Dios, has decretado que están determinados, hoy, Señor, nos acercamos a ti para que nos muestres, Señor, lo que no miramos, Padre, lo que es difícil a veces de entender, Señor, lo que en tu palabra escondido está, Señor. Recuerda, como dice tu palabra, Señor, nuestros días son cortos, Padre, y nuestra vista aún más corta, Señor. Por favor te pedimos, Señor hermoso, por favor te lo suplicamos, abre nuestro entendimiento, Señor, que fluya tu palabra con libertad, Señor, con poder y con denuedo, Padre mío. Por favor te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La vez pasada estuvimos viendo con estos versículos que los días del hombre ya están predeterminados por Dios. Dios ha determinado el número de días para cada uno de nosotros desde que vinimos a la tierra. El Señor dice en esta misma palabra que tenemos número de meses. Él ya los conoce, y el Dios de gloria, el Dios de amor, ha fijado límites para que ninguno de nosotros pueda pasar los límites que Él ha puesto. Me recuerdo, hubo un rey que le fueron a avisar que arreglara su casa porque el límite de sus días se había cumplido. Él suplicó al Señor que le alargara los días, y los días que le alargó, no me recuerdo si fueron 10 o 15, pero no fueron agradables, hermano. Amén. Así que cuando Dios dice aquí, pues es mejor irnos aquí. Amén. No hay nada que el hombre pueda hacer, hermano, de ir a comprar más años de vida, o aunque uno coma más saludablemente, o uno se cuide mucho. De todos modos, el Señor ha puesto límite de días. En la palabra del Señor, en Salmos 90:10, dice que los días de nuestra vida llegan a 70 años. En caso de los más fuertes, de los más de mayor vigor, incluso 80 años. Amén. Pero vemos también, hermano, en la vida real, ¿verdad? No quiere decir que esto no sea real, pero me refiero, en la vida diaria hay gente que llega hasta 110 años, vino una viejita una vez. Y pues esos son misterios y misericordias del Señor. Amén. Pero en la palabra de Dios, hermano, hoy vamos a ver, ahí vemos, mire, el jovencito que acaba de nacer y el viejito que ya se va, ¿verdad? Cuando Job ve en el libro, en el capítulo 14, versículo 10, Job se pregunta: el hombre muere, el hombre queda inerte, queda quieto, el hombre expira, y aquí pudiéramos decir, ¿pero a dónde va? Amén. Cuando vemos eso, hermano, ya miramos la vez pasada del cuerpo, que el cuerpo va al sepulcro cuando a uno lo entierran. Pero antes, después de ir al sepulcro, el destino del hombre dice claramente en la palabra de Dios que todos debemos de ser presentados ante el tribunal de Dios. Cuando uno muere, uno va a ser presentado de todo lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Es decir, se va a levantar un tribunal, el tribunal de Dios, y sabemos del tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo y el tribunal del Padre. Eso lo vamos a ver cuando terminemos estos estudios de los lugares intermedios.
Pero es decir, el hombre al morir, dice, si no mal recuerdo es Hebreos 9:27, está decretado que el hombre viva y muera una vez y después el juicio. Amén. Entonces aquí no lo traigo escrito, pero está Hebreos 9:27. Es decir, cuando el hombre muere tiene que ir a juicio. Pero hermano, ¿se ha dado cuenta cuando pasa algo en el mundo, que alguien hizo un delito, por ejemplo? No lo presentan al juez inmediatamente, lo meten a una cárcel y de ahí empiezan las amonestaciones. Si se declara inocente o culpable, se declara inocente, después se va a juicio y empiezan a juntar el jurado y toda la situación que pasa. Y a veces para hacerle el juicio tarda como un año, ¿verdad? Y luego ahí está todo lo que se va haciendo el juicio. Es decir, no es el juicio o el tribunal inmediatamente en cuanto uno muere en nuestro ser trino, porque recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando uno muere, hermano, lo primero que pasa es que nuestro ser integral se divide, se separa. El espíritu va a un lugar, lo vamos a mirar hoy. El cuerpo va a otro lugar. El alma va a otro lugar. Cuando ya sea el día de nuestro juicio, ¿sí?, se nos va a volver a reunir. Espíritu regresa junto con el alma, espíritu y alma regresan al cuerpo, o el cuerpo al espíritu. La situación es que nos volvemos a volver a integrar para ser presentados delante del Señor y ser juzgados. Amén. Entonces nos van a mandar cuando morimos y nos separamos del cuerpo y nos separamos del alma y nos separamos del espíritu, vamos a ir a un lugar de espera, a un lugar intermedio, hasta que llega el día que tenemos que ser presentados delante del Señor para ser juzgados. Aquel que sea absuelto o aquel que sea hallado inocente va a pasar a un lugar ya no intermedio, sino un lugar definitivo. Es decir, a la Nueva Jerusalén, al reino de Dios, al cielo, a ciertos lugares que vamos a mirar después. Pero mientras eso llega, tenemos que irnos a lugares intermedios. Se me olvidó decir otra parte. Si somos hallados culpables, solo hay un lugar definitivo, y ese es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén. Entonces, es decir, nos urge, o de verdaderamente es importante ser hallados inocentes ante el tribunal de Dios. Amén. Entonces, cuando morimos, hermano, todo eso lo tenía aquí, miren. Cuando morimos, el cuerpo va pues al sepulcro. Lo llevan a uno a enterrar, hermano. Si es que lo entierran, lo llevan a uno al panteón. Pero la vez pasada vimos que incluso algunos los queman, ¿verdad? Y vimos que los queman, y ya si los queman, pues los avientan al río, al mar, a las montañas. Otros se los llevan a su casa, otros los ponen en unos nichos para las urnas, en fin. Y eso ya lo vimos la vez pasada. Lo que es interesante, o lo que es... No, interesante es todo. Lo que es ahora, en este día, vamos a entender ya no el cuerpo. Eso ya lo vimos. Vuelvo a recapitular por si me enredé un poquito al decirlo. Cuando nosotros morimos, vamos a ser presentados ante el tribunal de Dios. Amén. Porque está decretado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El juicio no es inmediato. Mientras se prepara el día o se llega el día de nuestro juicio, nuestro ser integral, que es cuerpo, alma y espíritu, se va a separar. Va a ser mandado el espíritu a un lugar, el alma a otro lugar, el cuerpo a otro lugar, hasta que llegue el día del juicio. En el día del juicio se levantará nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se volverá a integrar y seremos presentados ante el tribunal de Dios para ser juzgados por lo que hicimos en el cuerpo, lo bueno y lo malo. Lo que hicimos y lo que no hicimos, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que debemos de hacer y no las hacemos. También de eso, amén. Mientras eso llega, el cuerpo va a ir a un lugar intermedio. ¿Qué lugares intermedios hay? Vimos la vez pasada, el sepulcro, el panteón. Si lo queman, hermano, pues lo hacen cenizas, y todo eso lo vimos la vez pasada.
Hoy vamos a ver los lugares intermedios del espíritu. Ahora, ¿qué tipos de espíritu hay? Hay espíritus obedientes y hay espíritus desobedientes. El Señor no pone así medio obedientes y medio malvado, ¿no? No. ¿Estás conmigo o en contra de mí? Si te haces amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Amén. Solamente hay dos formas de ser delante de Dios: o recto o injusto. Amén. En este caso de los espíritus, o son obedientes o son desobedientes. Cuando el espíritu nuestro es obediente, antes de la cruz, el espíritu vuelve a Dios. Cuando me refiero a Dios, me refiero específicamente a Dios Padre, antes de la cruz. Amén. Cuando vemos que la persona muere, dice en Eclesiastés 12:7, entonces volverá el polvo a la tierra. Este es el cuerpo, amén, como lo que era. Pero el espíritu volverá a Dios, que fue el que lo dio. ¿Por qué vuelve a Dios? Porque Él fue el que lo dio. Ya lo podemos ver aquí. Zacarías 12:1, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. El espíritu vuelve a Dios, lo dice Eclesiastés 12:7, porque Él lo dio. Dios hizo el espíritu del hombre. Tanto el cuerpo como el alma y el espíritu le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando estamos mirando eso y vemos que hay un espíritu obediente, va a regresar a Dios, porque de Dios salió. Entonces va a recordarse esta parte. El espíritu, yo creo, más obediente, no debe haber otro como Él, ¿verdad? No hay otro como Él. Es el espíritu de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando Él murió, desde la cruz ya estaba separándose de su espíritu para poder morir, porque el espíritu del Señor es inmortal. Amén. Y dice Lucas 23:46, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, el Señor expiró. Entonces, ¿a quién le entregó el espíritu el Señor Jesús? Al Padre. Ok, y eso es en la cruz. Amén. Pero ya más adelante, hermano, vemos que el espíritu va a Dios, ¿va? Ya más adelante, cuando matan al primer mártir a la luz de la Biblia, fue Esteban. Ya no dijo lo mismo que dijo el Señor Jesús. Ya no dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sino se lo entregó al Señor Jesús. Lo podemos ver en Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice que mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién se refirió entonces Esteban? A Jesús. A Jesús. Porque Jesús es nuestro Salvador. Señor, también, Salvador, ¿verdad? Pero en esta parte es que es un poquito complicado explicarlo así. A ver. Todas las cosas le pertenecen al Padre, ¿cierto? Amén. Entonces, todas las cosas, incluyendo Jesús, es de Dios. Es hijo de Dios, que decir, le pertenece a Dios. Amén. Amén. Cuando el Señor vino a la tierra, entregó su gloria, su potestad y su majestad, y tomó forma humana y murió. Cuando murió, Él entregó el espíritu ¿a quién? A quien le pertenece, que es el Padre. Pero recuérdese también que el Padre le entregó todo al Hijo, y el Padre le sujetó todo, lo visible e invisible, todo lo creado, al Hijo.
Lo único que no le entregó el Padre fue a Él mismo. Dice que lo sujetó todo menos Él. Es decir, el único que no está sujeto al Hijo es el Padre. Cuando el Hijo reúna todas las cosas en Él, Él va a entregar todo nuevamente al Padre, incluyendo Él mismo. Está un poquito complicado entenderlo. Me voy otra vez despacito para que me pueda explicar. Todas las cosas son del Padre. ¿Amén? Amén. ¿Estamos claros en eso? Amén. Entonces todo, absolutamente todo, aunque lo haya hecho el Verbo, le pertenecen al Padre. Cuando el Señor Jesús vino, entregó todo, también, vino a la tierra, sufrió lo que tenía que pasar y Él regresó al Señor, pero entregó su espíritu a Él. El Padre le entregó, porque dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está aún debajo de la tierra, se quede con, se doble ante Él. Eso es Filipenses 2:7 en adelante. Pero en Colosenses dice que todo fue creado por el Señor Jesús, y más adelante en la Biblia dice que todo, no recuerdo el versículo, que todo le fue sujetado al Hijo. Absolutamente todo. ¿Amén? Amén. Exceptuando el Padre. Es decir, Él no se sujetó al Hijo, sino Él sujetó todo. Como imagínense que digamos que un hombre que tiene una empresa, tiene su casa, tiene todo, y ya quiere entrenar a su hijo, ¿verdad?, a que tome posesión para cuando él parta. Él le entrega todo al Hijo, pero Él sigue siendo el dueño, ¿verdad? Amén. Así hizo el Padre, le entregó todo al Hijo, y el Hijo va a reunir todas las cosas en Él, es decir, en Cristo Jesús. Pero ahorita me viene el versículo de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice que para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Dividir. Ahora el Hijo lo que va a hacer es reunir. Cuando el Señor Jesús conquiste todo, Él lo va a entregar al Padre, incluyéndose el mismo. Padre, he aquí todos los reinos. Amén. Amén. Esa parte, ok. Entonces en esta parte lo traigo a colación por esta razón. ¿Por qué Esteban no se entregó al Padre? ¿Sí me entendió, hermano Miguelito? Porque como para Esteban se le fue revelado en el Espíritu que el Señor Jesús era el dueño, Señor de todo, por eso es el que... Amén. Aparte dice, veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. O sea que él veía al Padre y veía al Hijo. Amén. Pero no se dirigió al Padre. ¿Por qué? La palabra Señor es que esa palabra tiene un impacto en nuestras vidas, pero nosotros no le damos ¿cómo podemos decir?, el verdadero significado. Porque por nuestro lenguaje nosotros decimos el señor Álvarez, el señor González, el señor Rodríguez, ¿verdad? Amén. Pero la palabra Señor significa dueño, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos Señor Jesús, no decimos como Señor Jesús Cuevas, ¿verdad?, sino dueño de mi vida. Amén. ¿Sí? Nosotros somos propiedad de Él. Entonces cuando ellos le decían Señor a mi Señor Jesús, ellos sabían que le pertenecen a Jesús. Por eso dice, yo conozco mis ovejas y las mías, no dice las del Padre, ¿verdad?, aunque dice tuyas eran y me las diste. Amén. Entonces Esteban entendió eso y clamó al Señor que en sus manos recibiera su espíritu. Entonces, en los espíritus obedientes, solo estos dos ejemplos les voy a dar: el espíritu del Señor Jesús y el espíritu de Esteban. ¿Para qué? Porque todos los espíritus obedientes antes de la cruz iban al Padre. Amén. Todos los espíritus obedientes después de la cruz van al Hijo. Esa es más fácil así de explicarlo, ¿va? Todos los espíritus antes de la cruz van al Padre, obedientes, únicamente los obedientes.
Y todos los espíritus obedientes después de la cruz van al Hijo, porque Él es el Señor Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así, para no enredarlo más. Amén. Ahora, hay lugares intermedios, es decir, clasificados como diferentes salones o diferentes etapas, donde el espíritu desobediente van a ser presentados o van a ser guardados hasta que llegue el día del juicio final. Amén. A estos espíritus desobedientes se les llama espíritus sucios, espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque al no consagrarse, al no purificarse, se ensuciaron. Cuando vemos en el hebreo, la palabra que usa para inmundicia o inmundo es la palabra tamé, que quiere decir impuro, amancillado, contaminado, impuro, inmundicia, inmundo, suciedad. En el griego es la palabra askazartos, que significa lo mismo, impuro, demoníaco, inmundo. Y esta parte es la que me gustó más para poderlo explicar esto. No purificado. Algunas personas dicen, no, es que si se murió en pecado no puede ser un espíritu inmundo. Pues digamos, no es puro. ¿Por qué? Porque no fue purificado. Por eso es que es importante, hermano, nosotros morir en Cristo Jesús. Si alguno de nosotros muere, que nuestra alma esté recta delante de Dios. No importa, digamos, ahorita el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Recuerde cuando en 1 Corintios Pablo dijo, entreguen a tal ese Satanás para que sea su carne dañada, ¿verdad? Pero su espíritu sea salvo en el día del Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, todos los espíritus desobedientes, hermano, son espíritus no purificados. ¿Por qué? Porque el único purificador es Dios, que son lavados por el agua de la palabra. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Antes estábamos en un espíritu de error, manejados por un espíritu de error, mas ahora nos hemos unido al Espíritu de Dios, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. El espíritu de usted ya fue purificado, pero aquel que muere sin Cristo Jesús no va a ir a Dios, no va a ir a Jesús, porque fue un espíritu no puro. Amén. Entonces, ahora sí, primer lugar intermedio. El primer lugar intermedio que veo yo a la luz de la palabra son prisiones, cárceles para los espíritus inmundos o para los espíritus, hermano, no puros. Esta cárcel podemos ver en Primera de Pedro, me parece que Jesús fue a los espíritus encarcelados. Lo vamos a ver aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice en la palabra del Señor: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está muerto, está dormido, pero el espíritu sigue vivo. También lo dice Romanos 8. Amén. Y primera de Pedro 3:19, que es el que sigue, el siguiente versículo, dice que él también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Con estos versículos estamos viendo que hay un lugar intermedio para los espíritus que no fueron obedientes al Señor. ¿Dónde están? Están en cárceles, están en prisiones. Su cuerpo, y le voy a poner el ejemplo de el mejor ejemplo es los espíritus de los del diluvio, ¿verdad? Amén. Imagínense cuántos millones de personas hayan muerto en ese tiempo. Los cuerpos, ¿dónde quedaron? Pues sepultados en la tierra, ¿verdad? Se han de haber podrido, no saber dónde quedaron. Si en el mar, hermano, ¿dónde quedarían todos esos cuerpos que se descompusieron, ¿verdad? Pero ninguno lo enterraron en un panteón, ¿verdad? Quedaron regadas en toda la tierra. Pero los espíritus de ellos, ahorita lo vamos a mirar aquí. ¿Qué puse aquí? Mira. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Son ellos.
A veces yo he oído teorías de que todos los espíritus del diluvio son espíritus inmundos y están vagando en la tierra. En esta viéndolo a la luz de la palabra, nos dice algo diferente la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Fíjense, primera de Pedro, Cristo fue a los espíritus, a predicar a los espíritus encarcelados. Amén. Pero nos dice quiénes son. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Entonces, ¿quiénes son los que están encarcelados? Los que no obedecieron, porque Noé predicaba, hermanos. Algunos dicen que 100 años, otros dicen que 120. En la Biblia no dice que 120, pero en el Midrash sí, dice que 120. La Biblia dice que a los 500 años Noé recibió la orden de parte de Dios de construir el arca, y que nacieron sus hijos, y a los 600 el Señor le ordenó entrar en el arca. Amén. Entonces, los espíritus encarcelados, por lo que dice la palabra de Dios, son los espíritus del diluvio. Amén. Mi pregunta, hermana Elizabeth, ¿por qué? ¿Para qué se les predicará? Pues ya les había predicado a él, ¿verdad? Pero había predicado Noé. Pero Cristo no les había predicado todavía, porque Noé estaba bajo la ley y ya Cristo vino. Noé no estaba bajo la ley todavía no se ponía. ¿Todavía no se ponía? No, la ley empezó con Moisés. Sí. Bueno, pero yo creo que es una extra misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Que la misma palabra, la palabra hecha vida, hermano, en el Espíritu aún les está dando la oportunidad. Y han de ser duros de corazón, ¿verdad? Aún en el Espíritu, porque no entienden, ¿verdad? Siguen encarcelados. Amén. Amén. Y dice aquí en la palabra, hermano, ¿por qué se les predica? Primera de Pedro 4:6. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A qué muertos son, mi hermano Miguelito? No, los que ya están. Los que están encarcelados, amén. Para que sean juzgados en carne, es decir, que se van a reunir en su carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Esos son misterios que no alcanzamos nosotros a comprender. Cómo Dios les dio otra oportunidad, hermano. Amén. Segundo lugar intermedio, esta misma tierra. En este planeta es obvio que hay espíritus en los aires. Amén. Hay espíritus en la tierra. ¿Se recuerdan de Job? ¿Sí? A Job no se le metió ningún espíritu inmundo, pero fíjese que es bien impresionante esto. Job 4:15. Porque entonces pasó, no dice un muerto, en esta versión de las Américas no dice un muerto o un fantasma como creyeron que era cuando el Señor Jesús caminó. Nosotros a veces decimos en México, decíamos almas en pena, ¿verdad? Un muerto, un fantasma, ¿verdad? Pero aquí dice Job bien claramente, entonces pasó cerca de mi rostro un espíritu y el pelo de mi piel se erizó. Pero vamos a verlo más despacito. Miren, desde Job 4:14 dice, una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Es decir, Job oyó palabras o susurros cuando no había nadie físico. Estás como de espantos, dijera eso, ¿ah? Y dice, entre pensamientos inquietantes. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba inquietado Job? Porque ¿qué está pasando? ¿Qué? Como que oigo voces, ¿verdad? Visiones nocturnas, es decir, veía cosas que en la noche las veía. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Es decir, yo creo que el sueño profundo cae sobre, bueno, en México decimos que a las 12 de la noche, ¿verdad? Que sale la llorona y algo así, dice, ¿verdad?
Pero el sueño profundo pudiera ser para unos a las 2 de la noche, pues otros pudiera ser a las 2 de la mañana, ¿no? Yo a las 2 de la mañana yo ya estoy durmiendo, ¿verdad? Pero cuando el sueño está más profundo, dice, amén. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto. O sea, se espantó Job, se espantó. Un temblor que me hizo estremecer todos mis huesos. Es decir, hermano, a Job, perdóname, Señor, por ponerlo así, pero le temblaron sus patitas, ¿verdad? Amén. Sí, porque tembló, amén. Dice, y hoy así dice, entonces pasó un espíritu cerca de mi rostro. O sea que el espíritu no se estaba escondiendo. Mire, yo te voy a ver por qué. Este espíritu, ese era espíritu de mentiras. Ahorita lo voy a mirar. Pero primero le hablaron a Job como de lejos. Luego pasaron enfrente de él. Y él sintió que había una presencia que no era normal. Una presencia, hermanos, pues vamos a decir así, macabra, malévola, de un espíritu que no era obediente, porque si hubiera sido un espíritu obediente no hubiera sentido eso, ¿verdad? Recuerde cuando los ángeles se presentaban a los hombres, si no mal recuerdo, siempre decían, ten paz. Porque, pues, hermano, imagínense que sí, que usted viniera a abrir la iglesia y de repente se le presenta el ángel Gabriel, usted se va a impactar, ¿verdad? Pero así, ten paz. Y ya con eso, ok. ¿Ah? Pero imagínate un espíritu, no le dice ten paz, ¿verdad? Pasó el espíritu cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Nosotros decíamos en México, se me puso chinita la piel, ¿verdad? O se me puso la piel de gallina, ¿verdad? Y sí se pone porque a mí se me ha puesto. En inglés les dicen goosebumps, ¿no? Algo así, pero bueno. Bueno, pero fíjese que dice la palabra del Señor. Algo se detuvo, es decir, no se fue el espíritu, hermano, pasó cerca de su rostro, pero se detuvo. Y dice, no pude reconocer su aspecto. Recordemos que en aquel tiempo, dice, no existía, ¿verdad? Es decir, no había luz eléctrica, hermano, saber con qué se alumbraría Job, pero era de noche y no pudo reconocer su aspecto. Pero dice que sí lo estaba viendo. Una figura estaba delante de mis ojos. Es decir, el espíritu se estaba dejando ver por Job, porque llevaba un propósito. Y ahorita lo voy a mirar. Hubo un silencio y después oí una voz. Es decir, Job no solamente tembló, no solamente se espantó, no solamente se le hizo chinita su piel, no solamente miró al espíritu pasar cerca de su rostro, sino lo siguió mirando frente a sus ojos e incluso lo escuchó, pero no era uno. Aquí está, creo que no lo había traído. Fíjese lo que el Espíritu decía. ¿Es acaso el hombre, el mortal, justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor, delante de su Creador? Y mire cómo le meten un pensamiento tratando de hacer de que Job culpe a Dios. Si Dios no confía ni aun a sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Es decir, como que Dios es injusto. Lo que están hablando es como que están platicando entre ellos para que Job oiga. O si los espíritus que miran a Dios piensan eso, entonces Dios es injusto, porque recuérdese que Job era justo delante de Dios. ¿Y cómo le está viendo a Job? Feo, ¿ah? Entonces, ¿qué le pasaron así como cuando alguien quiere que escuche uno algo, ¿no? Y se ponen a platicar así, pero sí, fíjate que aquella, ya sabes quién va, no se me quedó viendo feo, se cree mucho la muy va. Y no, yo no estoy hablando de usted, no me estoy hablando con ella, ¿verdad? Pero le está diciendo, le hablan a Pedro para que escuche Juan, ¿verdad? Entonces aquí algo así está pasando con Job. Y esto es sorprendente porque está en la Biblia, amén. Dice esa parte, ¿para qué trataron de hacer esto, hermano? Estos espíritus, ¿por qué se dejaron ver por Job? ¿Por qué se dejaron escuchar con Job?
para que Job dudara de Dios, para que Job creyera injusto a Dios y para que Job de alguna manera ya no creyera en Dios y pudiera ser que hasta blasfemara de Dios, porque eso es lo que el diablo quería, ¿se recuerda? Entonces estos espíritus inmundos seguramente eran mandados por Satanás, pero Job se mantuvo firme. A veces estamos solos, hermano, en situaciones difíciles, y lo que el diablo quiere es que dudemos de Dios, y a veces no nos damos cuenta y nos ponemos a platicar con espíritus inmundos o con potestades demoníacas, porque nomás uno está pensando cosas malas y nomás dice uno, sí, ¿verdad? Y uno contesta y le vuelve otro mensaje y cuando usted se da cuenta, hay gente que está cocinando y está hablando en voz alta y está platicando con sus pensamientos, pero no está platicando con sus pensamientos, está contestando lo que le están bombardeando la mente y están platicando. Eso no es de Dios, es alguien que le está tratando de hacer daño. Entonces ya vimos el segundo lugar intermedio. Fíjese que estos espíritus andan en la tierra, pero no entraron en Job. Amén. Primer lugar intermedio de los espíritus desobedientes, prisiones. Segundo lugar intermedio, andan en la tierra o andan en los aires, si usted le quiere poner. Toma tantito, no. Bueno, mire, esta foto se la traje, no sé si sea verídica o no, pero así andamos, hermano, a veces, de la mano, agarrados de espíritus que no conocemos, buscando la oportunidad de que abramos puertas para que ellos puedan entrar, porque esa es la intención también de ellos de entrar. Amén. Ahora, el tercer lugar intermedio, el cuerpo humano. Amén. Cuando vemos en la Biblia y vemos al Gadareno, recuerde que hay en los 3 evangelios sinópticos aparece el Gadareno, es decir, en Mateo, en Marcos y en Lucas aparece el Gadareno, pero en uno dice que tenían demonios, pero en Lucas dice que él mandaba que el espíritu inmundo saliera del hombre. Entonces, ¿dónde estaba el espíritu inmundo? Dentro del hombre. Amén. Entonces, otro lugar intermedio, tercer lugar intermedio, dentro de los hombres. Se puede meter en hombres, en viejitos, en viejitas, en mujeres, en niños, en niñas, y espero que no en bebés, hermano, pero saber. Aquí hay otro ejemplo, la mujer encorvada. Amén. La mujer encorvada, hermano, esa a mí me impresiona mucho, fíjese. De verdad que a mí sí me impresiona. La mujer estaba encorvada por 18 años. Lo que me impresiona es que era una mujer que era hija de Dios. Me impresiona que la mujer era una mujer que iba a la sinagoga, que respetaba de alguna manera las leyes de Dios, a la luz que vemos ahí, saber cómo era la vida de la mujer. Pero de que era sabbat y que estaba en la sinagoga, ahí estaba. Es decir, estaba respetando el sábado y estaba ahí, pero dice que estaba enferma causada por un espíritu de enfermedad. Amén. 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 Bueno, vamos a ver. Cuarto lugar intermedio, los animales. He oído testimonios de que se les meten los espíritus inmundos, incluso a los pericos. Y se imagina que se ponga a platicar usted con el perico. Por eso es que a veces es difícil, ¿verdad? Cuando la persona tiene demasiado amor por sus animales, tengamos cuidado, ¿verdad? Hay gente que empieza a adorar a sus animales e incluso se llegan a conocer íntimamente, ¿verdad? Y eso es santo, saber qué estará pasando ahí. Pero hay gente que los ama tanto que cuando se muere el animal hasta lo mandan a disecar, ¿verdad? Amén. Cuando vemos, hermano, en el Gadareno, me brinqué uno, bueno, que
Cuando vemos, hermanos, en el Gadareno, recuerde que los espíritus inmundos, la legión, que eran aproximadamente entre 6,000 a 6,600, le pidieron permiso a Jesús de entrar en los cerdos. Amén. Literalmente entraron en los cerdos. Entonces los espíritus inmundos necesitan estar encarnados. Esto sí ya es un poco más, si lo cree, lo cree, y si no, pues, ¿verdad? El espíritu inmundo se alimenta de energía mala, de energía que ustedes piden. Por ejemplo, cuando una persona es violenta, y siempre es violenta, mal hablada, majadera, y siempre está amargada, y cuando todos anda peleando, ¿verdad? Y arma sus grandes mitotes, despide energía, y se están alimentando, esperando que abra la puerta. En cuanto abre la puerta, ¡puf! ¿Por qué? No pueden estar fuera, porque afuera sufren, lo va a mirar más adelantito. Están sufriendo. Ellos necesitan estar en un cuerpo. ¿Por qué? Porque fueron sacados de su cuerpo. Ellos quieren volver a sentir lo que siente el cuerpo. Amén. Posiblemente he conocido personas que son, vamos a decirlo así, ¿verdad? Son mujeres y les gustan las mujeres. Y he conocido hombres que son hombres y les gustan los hombres. Amén. Hay afeminados. ¿Qué son afeminados? Que son como delicados, ¿verdad? Y hay otros que son así como que bien machos, ¿verdad? Se miran bien machos, pero solo se miran, ¿verdad? Pero a mí me sorprende, porque desde la secundaria he visto hombres que son homosexuales, que cuando corren como una mujer. ¿Sí sabe cómo corre la mano? Algo así, ¿verdad? Y he visto mujeres que caminan como hombres. O sea, no lo aparentan, sino se paran así, ¿verdad? ¿Ah? Y he visto, hermano, cuando se agarran a puño. Y he visto los hombres, no todos, pero los hombres que están de esa forma, pelean como mujeres, y puro manotazo y le hacen así. Y las mujeres pelean como hombres, se agarran los puños. Entonces dije yo, a veces yo me quedaba pensando, dije, hoy pienso en voz alta, ¿no tendrán un espíritu de hombre dentro de la mujer? ¿Para qué? Para obtener mujeres, ¿no? ¿O no tendrá el hombre espíritu de mujer y quiere varón? ¿Verdad? Podría ser, pero bueno, ese, bien me estoy desviando un poquito. Ese es en el caso de que entran en el cuerpo humano. Pero cuando salen, ellos están sufriendo. Lo voy a mirar aquí un poquito más adelante. Pero necesitan, bueno, se lo voy a, antes de irme con los animales, me voy a adelantar el quinto lugar intermedio son desiertos y lugares áridos. Cuando los hombres, los espíritus inmundos salen, hermano, de una persona, aquí lo dice Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando ¿qué? Descanso. ¿Pero descanso de qué? Quiere decir que de alguna manera está sufriendo y anda, hermano, vagando por lugares áridos. ¿Qué quiere decir áridos? Pues que no hay pan, no hay sol, no hay cobertura, no hay nada. ¿Sí? Ese es algo desierto. Y dice, y andan buscando, andan viendo en dónde. Amén. ¿En dónde se meten? Andan buscando descanso y no lo hallan. Al no hallar una puerta abierta, dice, volveré. Fíjense que no dice volveré a la persona, ¿no? Sino la considera ya de su propiedad, porque a gusto vivió ahí, hermano. Como, no sé, los que rentamos, ¿no? Porque yo rento, yo no tengo propiedad
propia, valga la redundancia, pero uno se siente como bien cómodo, ¿verdad? En la casa de uno, porque ya tiene uno sus 10 años viviendo ahí, sus 5 años viviendo ahí, y para usted su casa, aunque no le pertenezca, ¿verdad? Pues dice, ¿a dónde vas? Voy para mi casa. Pero si no es su casa, usted no la ha pagado, nomás la está rentando. Si no paga el siguiente mes, lo echan para afuera, ¿verdad? Amén. Pero igual estos se adueñan de la persona, se sienten dueños y dicen, volveré a mi casa, ¿sí? De donde salí. Y cuando llega, hermano, la encuentra arregladita, pero desocupada. Quiere decir que hay lugar, hay espacio, porque no dejaron entrar al Espíritu Santo, hermano. Simplemente fueron liberados, pero nunca se arrepintieron, no creyeron al Señor. Y por alguna misericordia de Dios, hermano, el Señor los liberó. Amén. Amén. Me recuerdo un evangelista, hermano, famoso, no le voy a decir el nombre, ¿para qué? Dice que es triste que las personas llegan a las campañas evangelísticas buscando la sanidad, no buscando la salvación. Van porque están enfermos y esperan ser sanados. Y el Señor de algunos tiene misericordia, pero solo reciben la sanidad y no la salvación. Y el Señor hace sanidades para mostrar su poder, glorificarse en lo que es imposible para el hombre, para que viendo crean. Porque hay tan gente con corazón tan duro que aún viendo no creen. Entonces Dios les hace algo, ¿eh? Por eso bienaventurado aquel que sin ver creyó, como usted y yo. Amén. Pero bueno, volvemos al tema. Volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Dice, y va entonces y toma consigo 7 espíritus más depravados que él. Entonces yo diría, bueno, eso es obvio, ¿verdad? Pero aquí nos deja ver la palabra del Señor. Hay espíritus malvados y hay otros más malvados que los malvados y hay otros más malvados que los malvados, ¿verdad? Entonces si son depravados, quiere decir que no tienen saciedad, hermano. Si es un espíritu sexual de depravación, imagínense nomás cómo va a andar la persona. Amén. Dice, más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Pero fíjese esa última frase, yo se la puse aún con highlight porque es interesante. Así será también con esta generación perversa. Amén. Entonces voy a traer lo de los cerdos al mismo tiempo. Ay, santo Dios. Espero no se ofendan, ¿verdad? Los que andan comiendo cochinadas y haciendo cochinadas, ¿verdad? Pero el gadareno estaba poseído, ¿cierto? Amén. Y el Señor lo sacó. Pero los espíritus inmundos le pidieron permiso entrar en animales inmundos. ¿Por qué? Porque ellos también son inmundos. ¿Por qué los animales son inmundos? Porque hacen porquerías, comen cochinadas y hacen marranadas, ¿verdad? Le digo, allá en el pueblo de allá de Michoacán, donde yo iba a visitar, hermano, no sé cuál, ¿verdad? Porque ahorita ya hay calles pavimentadas, pero cuando yo iba no había ni luz eléctrica. Los cerdos les ponían horquillas para que no se salieran de los límites de la propiedad, porque si se salían iban a comerse el excremento de las personas. Es decir, comen cochinadas, ¿verdad? Y Jesús les permitió. Amén. Entonces, cuando habla aquí de esta generación perversa, la persona que no tiene a Cristo en su corazón es una casa abierta para que entren ellos, ¿cierto? ¿Y por qué Dios les permite que los toque? ¿Se dan alguna idea? Porque son seres no puros. Andan haciendo cochinadas, mirando cochinadas. Para un hombre mundano, hermano,
Es normal andar engañando a la esposa, es normal ver pornografía, es normal hablar palabras antisonantes. Incluso se hacen enemigos de uno sin nosotros ser enemigos de nadie. Uno gana enemigos nomás porque uno es cristiano, ¿verdad? Y ellos porque son mundanos y empiezan a hablar a despotricar contra nosotros, contra el evangelio, porque están siendo acusados en su propia conciencia y para ellos somos como sus enemigos. Entonces ahí andan los espíritus inmundos. Por eso dice, así será también con esta generación perversa. Cuando habla de una generación, habla de multitud de personas, hermano. Entonces, ¿a dónde fueron los espíritus más depravados? A una generación perversa. Amén. Entonces ya vimos que en el quinto lugar los espíritus inmundos andan sufriendo. Por eso vamos a regresar al cuarto lugar intermedio, los animales. Se recuerda cuando el gadareno ya los pidió, ¿ah? Jesús les permitió, pero los cerdos murieron, ¿verdad? Y vamos a volver a retomar lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué pasará con una generación perversa que tenga espíritus inmundos si no se arrepienten? Van a morir. ¿Usted cree que los espíritus inmundos murieron? ¿Los que metieron a los puercos? No creo, o sea, murieron los puercos. Los puercos. Entonces, ¿cuál es el propósito del espíritu inmundo? Pues volver a agarrar cuerpos. Matar, porque los mató a ellos. matarlos. Bueno, ya sexto y último lugar. Hay un lugar en la Biblia que marca como un lugar de intermedio, que es la Babilonia espiritual. Usted sabe, la Babilonia, pues nosotros como sabemos, creemos, la Biblia nos lo hace sentir así, el Espíritu también, que la Babilonia, pues Babilonia quiere decir confusión. Amén. De una multitud de personas que fueron confundidas. Babilonia viene de Babel. Cuando vemos en la palabra de Dios, Nimrod quiso hacer una torre de Babel para hacerse un nombre, él y ellos. Se pusieron de acuerdo, estaban unidos, entonces era una multitud y Dios los confundió, les confundió el lenguaje y se separaron, ¿verdad? Pero confusión es decir que ya no se entendían. Confusión es una mezcla de varias cosas y Dios es un Dios celoso. Dice, solo tu Señor adorarás y no tendrás otros dioses delante de mí. Pero la Babilonia tiene muchos dioses. E incluso algunos adoran hasta la muerte, ¿verdad? Que cuando la muerte fue vencida por mi Señor, y en la palabra de Dios declara que muerte yo seré tu muerte. Amén. Y más dice que la muerte será lanzada al lago de fuego también. ¿Cierto? ¿No? Amén. Amén. Bueno, cuando habla de Babilonia, habla de una sociedad espiritual. Y usted ya sabe cuál es. Pero la palabra es esta. Apocalipsis 18:2 dice, clamó con potente voz, diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿dónde están? Guarida es como, iba a decir covacha yo, ¿verdad? Porque la covacha es como un refugio. Guarida es algo así como su escondite, ¿verdad? Como que aquí nadie me va a hallar, ¿verdad? Porque, hermano, ¿alguien buscaría al diablo en la iglesia? No va. ¿Qué creen que en la iglesia a veces está? A veces dentro de la encorvada, ¿verdad? Y a veces dentro de ministros, ¿verdad? Por ejemplo, para no poner un ministro de la actualidad, vamos a poner a Simón el Mago. Simón el Mago hacía maravillas, decía, ¿eh? Tenía a todos fascinados
¿Y qué decía Simón el mago? Miren qué tan grande soy. Este es el gran poder de Dios. Estaba engañando, haciéndoles creer que era Dios, que obraba a través de él, pero no era Dios. Amén. Entonces, digamos, vemos ya los lugares intermedios. Por eso el Señor nos dice en la palabra de Dios: salí de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni de sus plagas, y no recibas parte de sus plagas. Pero aquí en Isaías encontré Isaías 52:11. Apartaos, apartados, salid de ahí, nada inmundo toquéis. Salid en medio de ella, purificaos. ¿Por qué dice purificaos? ¿Se recuerda que es un espíritu inmundo, un espíritu sucio? Es un espíritu no puro o no purificado. No sé si me tenga preguntas. Es decir, recapitulando rápidamente la parte de los espíritus nada más. Los espíritus van a salir del cuerpo. Si son espíritus obedientes que murieron antes de la cruz, van a ir al Padre porque el Padre los dio. Si son después de la cruz, vamos a ir a Cristo porque Cristo es nuestro Señor. Él nos irá a poner, saber dónde nos va a poner. Yo le podría decir, yo pienso que en sus moradas estaremos. Yo pienso que allá en el cielo allá tendrá un lugarcito para nuestro espíritu. Pero como son espíritus obedientes, van a estar en un lugar de reposo. Amén. Solamente esos dos lugares para los espíritus obedientes. Para los espíritus desobedientes, al ser desobedientes, no fueron purificados. Al no ser purificados, son espíritus sucios o inmundos. Que el primer lugar intermedio es las cárceles donde Jesús fue a predicar en 1 de Pedro 3:19. Segundo lugar intermedio es esta tierra o los aires, como usted quiera, porque es el espíritu de los aires, ¿verdad? Que pudo ver el siervo Job. Tercer lugar intermedio, el cuerpo humano, si no mal recuerdo, a ver, déjeme aseguro. Sí, los cuerpos humanos. Cuerpos humanos. Cuarto lugar intermedio, yo les puse ese orden, usted los puede tal vez cambiar de orden, ¿no? Cuarto lugar intermedio de los espíritus, los animales. Quinto lugar intermedio de los espíritus inmundos, lugares áridos, desiertos, donde ellos no descansan. Sexto y último lugar intermedio que yo miro, eso es lo que yo solo alcanzo a mirar a la luz de la palabra, es la Gran Babilonia, que aparece como guarida de espíritus inmundos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano o hermana? Nomás yo allí donde usted dijo que, como dice Job, ¿verdad? Que eso se separó, dice, bueno, en mi Biblia dice que frente a frente, ¿verdad? Y que no distinguió su cara, pero no dice que, no dijo, o sea, ¿por qué le dio miedo? ¿Por qué? Nomás para quererlo confundir, ¿cuál? Mire, a mí me ha pasado, ¿cómo podemos decirlo? Cuando uno ora para una liberación. Cuando uno ora para una liberación, Dios nos da como un valor especial. Ajá. No le tenemos miedo. Amén. Pero si nos agarra descuidados, como que se siente la presencia. Se siente esa presencia pesada y se te eriza la piel. Ajá, se eriza la piel. Sin siquiera vamos a estar pensando en cosas de ese tipo. Está uno, pues ahí, normal en algún lugar, en alguna parte de la casa, tal vez afuera. Y tal vez está hasta orando, porque a mí me ha pasado que estoy orando a veces. Y de repente se siente que... ¿Amén? En alguna ocasión estaba yo ayunando y estaba leyendo la Biblia y eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana, por ahí estaba, y estaba acostado en la cama leyendo la Biblia y estaba en ayuno. Y oí una voz y se me erizó la piel, porque eso no era el Señor. No alcancé a entender el susurro, pero algo me habló así y sentí... Ya no me recuerdo qué me dijo, pero al momento que se me erizó la piel dije, esto no es de Dios, ¿verdad? Pero no es que uno les tenga miedo. Cuando ya nos ponemos a orar por alguien,
Específicamente ya vamos nosotros preparados, que nos vamos a enfrentar a alguien, y el Señor nos da, pues dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Amén. Perdón. Entonces, en ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, pues yo creo y estoy convencido, esa es mi manera de pensar, que no es que seamos muy valientes, sino que Dios nos da el sentimiento de valor y de poder para enfrentarnos a lo que no conocemos, ¿verdad? Pero si nos agarra así como que en la lenta, se siente así como pues no sé si miedo, yo diría que el cuerpo percibe lo que nuestros ojos no miran. Porque yo apenas, ha de ser como un mes, unas 5 o 6 semanas, unas 5 semanas, como allí donde vivo, fuimos a caminar como a las 9 de la noche, ¿verdad? La niña que viene conmigo y yo. Pero cuando ya íbamos a llegar a donde está un canal, yo no sé, pero yo empecé a hacer así, ¿verdad? Y sentí una fuerza muy negativa y entre más caminaba yo más para adelante y empecé a hablar lenguas y empezar a cubrir a ella y a cubrirme yo, pero sentía aquello sentía como que era una legión o como algo oscuro que estaba sobre de mí y ya no quise, me di la vuelta y no quise voltear porque me dio miedo. Ahí hay que... Allí me dio miedo a mí y después dije, me acordé del demonio del niño cuando nos pasó el video, cuando dijo, yo me apoderé de esta casa porque su papá y su mamá tienen miedo. ¿Se acuerda? De un video que nos pasó. Pero ya cuando llegué a la luz, ya que llegué allá, pues ya porque ya llegaste donde está toda la luz, ya se me quitó ese miedo. Pero me quedé pensando y se me vino a la memoria el video que usted nos pasó. Y dije, el miedo es el peor enemigo de uno. Sí, por eso le digo, lo que... A mí sí me dio la miedo, pregunta fue, primera... ¿por qué Job se le echó la piel, verdad? Ajá. Mi respuesta exactamente a eso es que el cuerpo reaccionó a que algo estaba alrededor, no era natural, sino era sobrenatural, y no era algo bueno, sino algo malo. ¿Ven? Ya lo describió más adelante, que pudo ver una figura, pero no pudo identificar el rostro de la persona, se quedó parada adelante, hubo un silencio y después se escuchó la voz, y por lo que veo no fue una frase, no fue una palabra, sino fue una frase. ¿Con qué intención? Que él blasfemara o quebrar su fe, para que él blasfemara delante del Señor, y no lo logró. Entonces el trabajo de él era hacerle daño a Job. ¿De qué manera le podía hacer daño? Que renunciara a Dios o dejara de creer en Dios, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con eso. Cuando hay algo así, alguna presencia, y estamos, por eso le digo, el cuerpo reacciona a la presencia, ¿verdad? Posiblemente porque estamos o descuidados o no estamos listos para la batalla, pero nosotros, Dios nos ha dado autoridad sobre toda hueste y potestad, ¿verdad? Nosotros no en nuestras fuerzas, sino en el poder de su santo nombre, en el poder de su sangre, y recordar siempre que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu Santo que tenemos es Dios mismo. Dios está con nosotros, entonces no debemos de temer. Si el cuerpo reaccionó, entonces tenemos que sujetar al cuerpo y al alma por medio del Espíritu para echar fuera cualquier cosa que esté ahí, que gracias a Dios se diría como el Chapulín Colorado, ¿no? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. En este caso no son sus antenitas de vinil, sino es su cuerpo que está sintiendo que algo que anda ahí no es de Dios. Entonces, de alguna manera Dios nos advierte o nos alerta por medio del cuerpo que oremos y reprendamos, ¿verdad? Amén. Bueno, no sé si haya más preguntas, ¿no? Vamos a orarle al Señor y nos miramos aquí siguiente lunes para entrar ahora a los lugares intermedios, pero ya no del cuerpo y ya no del espíritu, porque eso ya lo vimos, sino ver los lugares intermedios del alma. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, pidiéndote y rogándote, Señor, por cada una de las necesidades que hay en medio de tu pueblo, Padre. Tú conoces cada una de ellas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, mi alma te alaba y mi alma te bendice, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito seas por siempre.